propósito. Muchísimas gracias una vez más al economista Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central y un atento analista de todo lo que tiene que ver con la economía de República Dominicana. El tema obligado es el discurso del presidente y nos gustaría saber, por ejemplo, una información que la gente ha recibido con beneplácito, tiene que ver con el aumento del salario público mínimo. ¿Qué pasa si cuando esa iniciativa presidencial no está contemplada en el presupuesto? ¿Habrá que endeudarse más, incrementar el déficit, económicamente hablando? ¿Cuál es el escenario? Bueno, tengo que hacer dos preámbulos, ¿no? Primero, el Colegio de Ingenieros se va a poner celoso porque me ha presentado como economista y yo lo que soy ingeniero. Ay, perdón. Sí. Segundo, un lapsus. Creo que la respuesta a esa pregunta merita una consideración global del discurso previo. Y en ese sentido yo considero que el discurso, aunque fue bien estructurado para los propósitos políticos del presidente Medina, es un discurso irrespetuoso de lo que manda la Constitución, que es una rendición de cuentas, en el cual se admite o se dé explicaciones sobre los problemas que aquejan a la ciudadanía. Y aquí hay dos o tres problemas que el presidente hizo mutis en el discurso, el término de déficit, de endeudamiento, en términos de los pactos, la transparencia, el combate a la corrupción. Yo creo que el presidente debió rendir cuentas sobre eso. Hay un irrespeto a las leyes también. En ese caso específico que tú me has planteado, que voy a dejarlo para después, hay un irrespeto a la ciudadanía cuando se informa parcial y selectivamente algunos datos, por ejemplo, el tema de que... Las exportaciones, ¿verdad? Exacto. Sin mencionar las importaciones. ¿Cómo es posible que el 85%, que el presidente diga que el 85% de las necesidades alimenticias están satisfechas con la producción nacional, cuando el propio Banco Central en sus estadísticas arroja de un déficit en la balanza comercial del orden de 11.000 millones de dólares? En la cifra del empleo, bueno, sí, es verdad, ha habido mucho empleo, un crecimiento del empleo, pero el empleo formal solo creció por el gobierno, no por la actividad económica, y hay que preguntarse en qué medida el empleo formal, la burocracia formal, la hipertrofia burocrática es una medida correcta. Sí han crecido los empleos informales, estamos ya en un 57%, es decir, la economía dominicana es más informal que formal, lo cual no es incompatible con el mandato constitucional de un empleo digno. Y por supuesto yo creo que fue irrespetuoso con la ciudadanía. Por ejemplo, al citar fuentes, a veces citaba organismos internacionales, una parte, la parte positiva a conveniencia, pero cuando en temas como el desarrollo humano, el Foro Económico Mundial, bueno, lo citó en un aspecto, pero no lo citó en lo que más insiste, que es en la transparencia. Citó firmas financiadoras, clasificadoras de riesgo, pero no citó al Fondo Monetario Internacional, que es el principal calificador de riesgo Estado, riesgo país. Pero bueno, paso a tu pregunta. Sí, la respuesta es correcta. Tu respuesta es correcta. Necesita una explicación, necesita que el Congreso o apruebe una transferencia de gastos, una movilización de gastos en general. Apropiaciones, o apruebe nuevos impuestos, o aumenta el déficit y entonces va a tener que recurrir a más financiamiento. Por eso... Pero tal vez un dinerito guardado por ahí, ¿ves? ¿A dónde va a tener dinero guardado cuando es un gobierno que prácticamente las recaudaciones que recibe lo consume todo y le falta para cubrir los gastos, las cargas fijas, entiéndase, cargas fijas, burocracia, subsidios y el pago de la deuda? Para pagar deuda nueva tiene que concertar deuda vieja.
Entonces, esto en un orden internacional tan incierto como estamos viviendo, yo creo que es sumamente irresponsable para plantearlo en esos términos tan sencillos como solamente lo positivo. Bueno, pero ¿de dónde va a sacar los fondos? Y eso ha meritado alguna explicación. Y es importante que la dé, aunque sea posteriori, porque eso transmite una señal de confianza o desconfianza, dependiendo cuál sea la explicación, hacia los agentes económicos que comienzan a ver con temor si es que vienen nuevos impuestos, si es que vienen nuevos déficits y si es que vienen nueva succión de recursos privados que debieran dedicarse al financiamiento de las obras de desarrollo del gobierno para seguir aumentando una empleomanía. Y sobre todo que un aumento salarial en el sector público empuja al sector privado, y el sector privado tiene que manejarse con más cuidado porque no todas las empresas, el propio presidente habló de que hay empresas que no tienen, que va a simplificar el sistema tributario, que es de lo mejor que dijo. Sí. Aunque dijo, ayer precisamente, uno se queda con la impresión de que lo hicieron para él poder anunciarlo. Porque lo del anticipo, lo de eliminar el anticipo y el impuesto a los activos, ¿verdad? Es claro, y la explicación que él dio, porque las pequeñas empresas no tienen la maquinaria contable. Claro. Y eso está muy bien, está muy bien. Y además que sea una vez al año, o sea, una declaración de impuestos una vez al año. Entonces todo ello, yo creo que, pero hay en el ambiente un sector empresarial, los agentes productivos, se quedan un poco nerviosos que qué es lo que esto va a significar, sobre todo en términos de competitividad, porque él habló de la productividad y de la competitividad, pero aquí los factores gruesos que afectan la competitividad de la economía no son, son todos producto de la intervención del Estado. El presidente se refirió a algunos elementos muy rápidamente, no dio ningún tipo de explicaciones. Caso el puerto de Manzanillo, que habló de que se va a recurrir a buscar capitales o inversionistas internacionales. Eso está bien. ¿Eso será China? ¿Huele a China eso? No importa quién sea. Si es chino, otro de los temas que no trató fue relativo a la venta de Punta Catalina, porque se ve hay un proceso. El gobierno había anunciado un proceso de licitación. Yo creo que en general el discurso del presidente dejó un dejo de frustración eléctrica. Sí, porque con a mí me parece lo del pacto no mencionó absolutamente exacto, que él hubiera querido anunciar el pacto y de nuevo la precipitación con que se quiso hacer. Le frustró eso, le dañó eso. Y también el reiterado anuncio de que Punta Catalina va a entrar, que es en prueba, que están sincronizando. Hoy, incluso ayer se dijo que aportó 36 megas, pero yo sentí esta madrugada un apagón por el lado de mi casa. Y además, fíjate que en el discurso a él ya no habla de que va a abaratar el costo de la energía y que eso va a presionar a los generadores privados para descender el precio de compra de la distribuidora y en consecuencia de los consumidores. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tiene en mente la contratación de la empresa. Yo creo que no se debe pensar solo en venta de Punta Catalina, porque puede ser que Punta Catalina siga siendo propiedad del Estado, aunque el contrato de venta de la energía generada por Punta Catalina, eso sí se privatice. Pero no es eso lo que se ha anunciado, ¿eh? No, pero si se privatiza, sea por venta de la empresa o sea por venta del contrato, como quiera los precios no van a bajar, porque el sistema de precios vigente, que fue lo que debió abordar prioritariamente el pacto eléctrico, está intocable, es intocable. Y es un sistema de precios que fuerza el precio de la energía hacia arriba en lugar de bajar. Es una competencia hacia arriba en lugar de una competencia hacia abajo, como diría Federico Enrique Gratera una vez, una subasta al alza hacia arriba. Entonces, eso realmente ya no. Yo creo que en general el presidente, sobre todo con ese párrafo final del discurso, que lo busquen para tal o cual cosa, yo creo que en general el presidente olvidó que él tiene 7 años gobernando y que en eso, incluso en el tema salarial, porque si hay una brecha salarial tan amplia entre el salario mínimo y la canasta familiar,
es porque no se ha cumplido con la ley de salarios y de evaluación de desempeño que justifica un aumento salarial en función del desempeño. Entonces, y eso no lo hizo el gobierno, ni forzó al sector privado a que lo hiciera mediante una política salarial que debió implementarse hace tiempo. Usted viene del Partido Reformista. No le dio, como diría la gente, un aroma a Joaquín Balaguer en los últimos párrafos del discurso del presidente. Bueno, en cuanto a la reelección. En los últimos pasos. No, pero yo no creo que el presidente Balaguer, no recuerdo ahora, quizás tú me puedas clarificar. Usted es más sí, pero yo no recuerdo que haya usado el foro de una rendición de cuentas, de un mensaje al Congreso para anunciar su repostulación. Recuerdo incluso que, por ejemplo, la última la anunció desde Texas, que se estaba haciendo un chequeo médico, o la penúltima, cuando yo era funcionario del gobierno de Balaguer, que fue a hacerse un chequeo por cierto, yo lo acompañé hasta Washington y él de Washington se fue a Texas y desde el hospital él dijo, me voy a repostular. Y la última fue en una convención del Partido Reformista donde él dijo, voy a postularme porque soy un político de pies a cabeza. El foro de utilizar el anuncio de la reelección, no recuerdo que haya sido la solemnidad de la Asamblea. Pero él no renunció ahora que se va a reelegir. ¿Quién? Él no anunció. No, pero como él dice, si me buscan, me encuentran. Pero ese discurso en esa parte se la pone difícil a la oposición política. O fácil. ¿Fácil? No, yo creo al contrario. Digo, yo no sé si mi partido me va a expulsar por esto que yo voy a decir. Yo creo que en estos momentos es más peligroso para la democracia dominicana el estado de indefinición de si el presidente va o no va, teniendo en cuenta los plazos y contenidos y disposiciones de la ley del partido y la ley electoral. Y no que lo que el presidente Medina decida, lo decida ahora para permitir un mayor agrupamiento de la oposición. Yo entiendo que, al contrario, esta incertidumbre es como cuando tú te enfermas, una enfermedad grave o un familiar tuyo, no hay cosa peor que tú saber si está grave o no tu familiar. Incluso después que está grave, tú dices, bueno, tú comienzas a resignarte. Pero esta incertidumbre que hay, yo creo que le hace mucho daño al país, por supuesto, pero también a la oposición para reagruparse y poner los pies sobre la tierra de que tenemos un contrincante que hay que vencer por el bien de la democracia dominicana y por una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico. Sí, ¿usted cree que esa debe ser la consigna principal de la oposición? Lo que usted acaba de decir. Yo creo que la consigna principal de la oposición es, por supuesto, mejorar el modelo económico, que se distribuya mejor, pero para ello la oposición, a mi juicio, tiene dos cosas fundamentales que hacer, o que transmitir, o que mensajear a la opinión pública. Primero, que hay una firme disposición de hacer una oposición sustancialmente diferente. No de que si el gobierno da subsidio, yo doy de 500, yo lo voy a poner en 1000, lo que voy a aumentar, no, sino un modelo económico radicalmente diferente al que está ahora, porque este modelo es insostenible. Tú no puedes seguir... Aunque el Banco Central diga que este modelo es el apropiado. No, el Banco Central no ha dicho que este modelo es apropiado. El Banco Central ha dicho que este modelo no produce beneficios económicos, y beneficios sociales, y eso lo dicen todos los organismos internacionales, lo decimos desde la oposición. El Banco Central lo que propugna es que se derrame el beneficio del crecimiento económico. Y el otro ingrediente de la oposición... Perdón, ingeniero, el Banco Central acá, hace apenas un mes y algo, que acaba de publicar un documento, está colgado inclusive en su página, donde lo que hace es defender airosamente el modelo económico. Bueno, es modificable, dice. Modificable, pero, exacto. Bueno, modificable, pero sin cambiar la esencia. Pero tú tienes que ubicarte en el contexto de una burocracia, del protocolo. Y fue lo que hizo el presidente también ayer.
No solamente el ministro de Finanzas dijo el modelo económico es bueno, pero necesita ajuste. Bueno, ya tú estás admitiendo que necesita modificación. Ahora, compete a la oposición no conformarse con la modificación o el ajuste, sino plantear uno radicalmente diferente, que es lo que yo entiendo. Y la segunda disposición que debe, el segundo mensaje que debe llamar a la oposición, a la ciudadanía, es que está en capacidad de gobernar y de gobernar bien, para transmitirle confianza, para convencer a la ciudadanía de que no va a dar un salto al vacío con una fórmula que no sea realmente efectiva para la democracia y para el bienestar social y económico de los dominicanos. Sí, en cuanto a la minería, ¿le pareció correcto la posición? Sí, yo entiendo que es positivo. La modificación de la ley de minería. Yo creo que es parte de un proceso de reforma que se necesita, primero desde el punto de vista de considerar la minería como una de las tantas actividades. No siempre, la minería hasta ahora ha sido como muy supeditada a contratos particulares. Yo creo que una ley general debe ser como parte del estímulo y de la regulación, y que incluya, y en segundo lugar, el tema ambiental. Claro. El impacto ambiental de cualquier operación. Para que se promueva una minería sostenible, como le llaman ahora. Y la remediación ambiental. Una minería amigable que obligue a las empresas en la recuperación y la remediación de los daños ocasionados. Lo que yo no entendí fue de las águilas. O sea, es que desde el Ministerio de Turismo se habían elaborado planes de acuerdo con las demandas y las pruebas de los ambientalistas. Entonces, hablando, ya existe un proyecto hecho por competentes arquitectos. Entonces está hablando de contratar otra vez, o sea, a instancias extranjeras para que hagan otro proyecto. O sea, no lo entendí. Pero pero no sé. Quizás esos son gajes del ejercicio gubernamental. Del ejercicio gubernamental. Ingeniero, se nos acabó el tiempo, pero quisiera oír su opinión sobre algo que planteó su tocayo, Guillermo Moreno. Él dice que si el presidente insiste en reelegirse, aquí se podría presentar una crisis de gobernabilidad cuyas consecuencias son impredecibles. ¿Qué piensa? Mira, yo creo que aquí se puede presentar una crisis, decida o no el presidente Medina repostularse. Una crisis política o una crisis política propia de todos los cambios políticos que hemos hecho a última hora, precipitados e imperfectos, pero también una crisis política empujada por la economía. Por ejemplo, a mí me preocupan estos plazos en la ley de partidos. Me preocupa que hay una serie de impugnaciones a la ley de partidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo el tribunal va a fallar? Antes de las elecciones, durante las elecciones, después de las elecciones, ¿cuál va a ser el destino político? Ahora con la nueva ley electoral, que uno no sabe todavía, no ha surgido todavía los elementos de inconformidad. O sea, desde el punto de vista político y esto de los plazos, yo creo que hay motivos para preocupación, pero también puede haber una crisis política empujada por la economía. El día que un financiador, a quien el gobierno le solicita un préstamo, le diga que no, el día puede ser mañana, el mes que viene, el año que viene, ese día tenemos un gobierno colapsado, porque este es un gobierno que depende de los fondos internacionales, de recursos internacionales, de préstamos internacionales, para su equilibrio fiscal. Y ese día el gobierno o no tendrá para pagarle los subsidios o la burocracia o para pagar la misma deuda. Ese mismo día que un prestamista diga que no, los otros van a decir que no, y los capitales financieros que están invertidos aquí detrás de tasas de interés van a volar como golondrinas, como sucedió en México. Entonces, por eso es que hay que insistir que el gobierno se enfrasque en una disciplina fiscal, porque ese día, sobre todo con el bajo espíritu de concertación, con el alto espíritu de absolutismo que tiene el partido de gobierno, que cree que está haciendo la cosa bien, no hay vocación de concertación ni vocación de diálogo, y ese día se podría producir una crisis política que debe ser definitivamente prevista, como decía Juan Bosch,
un buen gobernante, un buen estadista, tiene que saber anticipar los acontecimientos para evitarlo. Lo que pasa es que los discípulos de Juan Bosch no siguen sus enseñanzas. Muchísimas gracias, ingeniero Carán, muchísimas gracias por haber venido hoy y gracias a ustedes porque con sus declaraciones también llegamos al final de este programa 1+1. Nos vemos mañana.